Buenas noches con todos, ¿cómo estamos? Hola a todos, familia linda, espero se encuentren muy bien. Así es, bienvenidos a nuestro podcast Somos Conectados. Así es, mi nombre es Rocío. Y yo soy Eric. Así que vamos a pasar a una nueva serie, ¿no?, que se titula Pasión y Conflicto, el reto del amor. Normalmente en los matrimonios, en las parejas, siempre van a haber conflictos, siempre van a haber situaciones que nos van a llevar a una diferencia de opiniones, a una diferencia de posturas, y el tema es cómo abordamos en realidad todo eso, ¿no? Entonces, nuestro primer episodio trata de el arte de discutir, el arte de discutir. Y nuevamente aquí, más que la discusión en sí, más que esa diferencia que podamos tener, es cómo nosotros reaccionamos frente a eso, ¿no? ¿Qué posturas tomamos? ¿Cómo manejamos la situación? Porque es allí en donde la mayoría de parejas, la mayoría de matrimonios falla. Es verdad, incluso nosotros podemos dar fe de eso, ¿verdad? Porque al principio, cuando uno recién está en la primera etapa del matrimonio, conociéndose, siempre se presentan conflictos. Los conflictos se van a presentar siempre, o sea, a lo largo de todo el matrimonio. Pero cuando recién uno está empezando, a veces cuando se presentan los conflictos lo tomamos como una batalla entre la pareja, ¿no? O sea, cada uno toma una posición, cada uno toma una parte y hace que defiende su posición o su postura como si se tratara de una guerra, de una batalla, ¿no? Entonces, el que tiene la razón toma su posición y va hasta el final a defenderla, ¿no? Claro, y parece una broma, ¿no? Pero es verdad. Es verdad, porque cuando uno empieza a discutir, o sea, en ese momento te bloqueas. Ya no interesa de qué cosa están hablando, sino lo único que interesa es que él o ella no me puede ganar. Así tú estés en tu razón o ella esté en su razón, lo que fuera, al final es yo no puedo perder. Él no se va a salir con su gusto, ella no se va a salir con la suya. Así que van a salir argumentos tras argumentos, posiciones, ideas, a veces sin coherencia, pero al final lo importante es ganar, ¿no? Entonces, ese es el problema en realidad, ¿no? Porque a veces no se miden, no escatiman en recursos, a veces que no son íntegros, que no son éticos, simplemente para ganar la discusión. A veces aún pasando o atropellando a la persona, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, sin importar lo que sienta en ese momento, sin importar las heridas que pueda estar generando también, ¿no? Sí, a veces sí pasa eso, ¿no? Nos volvemos muy impulsivos, tomamos decisiones rápidas o decimos cosas rápidas que al final pueden causar muchas heridas o muchos resentimientos en la persona que más amamos, ¿no? Entonces, para ello vamos a ir viendo este tema, ¿no? Vamos a verlo en dos partes. La primera parte es la importancia de escuchar, ¿no? Que esa es como la clave, diría yo, para poder resolver los conflictos de una buena manera, ¿no? Por ejemplo, la Biblia en Santiago 1:19 nos habla, ¿no? Nos dice que todos nosotros, todos los hombres, debemos ser prontos para oír, pero tardos para hablar o para airarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice la Biblia? Quiere decir que esto es algo clave, ¿no? O sea, que en todo momento esto siempre fue difícil de hacer, o sea, porque a veces nosotros no estamos oyendo, simplemente queremos responder rápidamente a la otra persona, y si nosotros nos pusiéramos a oír verdaderamente, pudiéramos entender cuál es el meollo del asunto, por qué nuestra pareja está tomando esa posición, ser un poco más empáticos y tener, estar dispuestos de verdad a entender y a querer resolver el problema, ¿no? Claro, así es. Y acá algo muy importante también que has dicho es que a veces nosotros no medimos o no esperamos o no es importante y solamente queremos hablar. Se habla también en la Biblia acerca de la lengua. La lengua, una pieza tan pequeñita que a veces es incontrolable dentro de todo tu cuerpo, ¿no? Y esa es la principal razón a veces del por qué las discusiones, en lugar de apaciguarse, se alteran o se
se van calentando más y más y llegan hasta un punto de no retorno a veces, Claro, porque dices cosas que no puedes después retirarlas porque ya salieron de tu boca. Entonces es muy importante que nosotros como parejas podamos aprender a oír antes que hablar. Es más fácil en realidad decirlo que hacerlo. claro, porque incluso ya cuando tú dices algo y luego pides perdón o te arrepientes, lamentablemente ya lo dijiste y ya causó una herida en esa persona. Y ese recuerdo de esa persona, así le pidamos perdón, siempre lo va a tener. Entonces, ¿por qué llegar a ese punto, ¿no? De causar tanto daño o de repente faltar respeto o decir cosas que pueden causar tanto rencor o resentimiento en nuestra pareja, ¿no? Entonces, pongámonos una meta o pongámonos una valla alta de tratar de no llegar a ese nivel, ¿no? Ujú. Así es, ¿no? Entonces, en realidad aquí el problema del no escuchar, el problema de simplemente querer hablar o soltar lo que tienes en mente, ¿no? En el momento de la discusión, es a veces porque no has sabido controlar tus propias emociones, no has aprendido eso, ¿no? Entonces falta de repente ese autocontrol por parte propia, no hablando de la otra persona, porque la otra persona puede tener su posición, hablando de tu pareja, de tu esposo o tu esposa, puede tener su posición, puede estar alterado, estresado, de repente aburrido, no lo sé, pero si tú reaccionas de la misma manera, lo único que va a pasar es que se vaya sumando y sumando y sumando la discusión hasta llegar a un punto de explosión en el momento de ese conflicto. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, y es allí, debemos aplicar toda la voluntad que tengamos, el esfuerzo que tengamos en esto para poder callar un ratito, respiremos. Respira, piensa en qué cosa tiene que decir, a ver si de repente por allí, si tiene razón y tú estás en lo incorrecto en ese momento y te va a hacer ver las cosas de manera distinta. Es importante que también tengas la disposición para poder escuchar y entender la otra posición. Ya no te puedes centrar solamente en la tuya. Entonces, esa parte difícil que nos toca realizar en estos momentos es clave para poder llevar bien esta discusión, esta diferencia o intercambio de ideas. Así es. Al principio de repente va a ser muy complicado en la pareja, en el matrimonio, pero conforme lo vayamos practicando, se va a hacer más fácil, se va a hacer más sencillo el poder resolver estas discusiones. Y aquí como un tip de cómo hacerlo, podemos dar esta forma que de repente hemos encontrado. Es una opción para que ustedes también lo puedan aplicar. Sería la escucha activa sin interrumpir. Porque a veces cuando la otra persona está hablando, nosotros queremos como que ya queremos completarle la idea o completarle o decir cualquier cosa o saltarnos lo que está diciendo y no le dejamos a la otra persona expresar completamente qué es lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, primero la escucha activa sin interrupciones. Así es. Y cuando ya termine de hablar, entonces nosotros le decimos qué entendimos, porque de repente no entendimos exactamente lo que estaba diciendo y entendimos algo diferente que no va a lo que él estaba tratando de decir o malentendemos, ¿no? Entonces, esto es un tip porque nos ayuda a entender claramente lo que está sintiendo la otra persona. Claro, y a nosotros nos ha pasado también. Cuando nosotros empezamos, recién nos casamos y ya tenemos 10 añitos cumplidos ahora, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos también las discusiones no eran productivas. Yo recuerdo que empezábamos a hablar y ni bien, por ejemplo, ella empezaba a dar su posición, basta que dijo una palabrita que de repente se podía malinterpretar o algo, ¡frum!, le interrumpía. No, pero eso es lo que tú dices, él. Y no dejé terminar la idea. Entonces allí lo que está pasando es que la idea o el pensamiento que ella quería expresar en ese momento y el yo le interrumpir, lo que hicimos fue abrir más
la discusión hacia otro lado y después discutir esto y nuevamente en la interrupción no se terminó de completar la idea y seguimos abriendo temas y temas y temas y lo que empezó por un solo tema terminó en 10 temas de discusión. Entonces, eso es lo que no se debe hacer. Eso es lo que nosotros debemos estar siempre atentos a que no se expanda o no se ramifique la discusión, sino empezar a cerrar puntos. Y para empezar a cerrar puntos es necesario entender la posición, en este caso, de tu esposo, de tu esposa. Entonces, calladito te ves más bonito, ¿no? Calladito te ves más bonita. Un ratito, aguanta esas ganas de querer excusarte, enseñar, ¿no? Lanzar tu posición. Espera un poco, deja que termine su punto y una vez que haya terminado, puedes expresar el tuyo o puedes tratar el punto que están hablando. Claro, porque incluso puede ser muy difícil que tu pareja exprese lo que está sintiendo. Hay personas que para decir algo hay que sacarles con cucharita y encima si le cortas peor, o sea, ya prefiere ya no decir nada porque siente que no le vas a entender. Entonces, tratemos de ayudar para que podamos resolver el conflicto, que ambos reflejemos o podamos exponer lo que estamos sintiendo. Así es. En el punto 2 de cómo resolver los conflictos o el arte de resolver los conflictos sería hablar desde el yo y no desde el tú. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros cuando conversamos con nuestra pareja acerca de un conflicto le decimos, pero tú siempre haces esto, o pero ¿por qué tú no recoges la ropa a tiempo? Si te dije, o sea, siempre vamos en el tú no hiciste, o tú hiciste, yo pensé que tú ibas a hacer, o sea, siempre desde el tú y no vamos desde el yo, ¿no? ¿Cómo sería la diferencia si yo le dijera, yo pensé que tú ibas a hacer esto, o yo creí, asumí, me confié o algo así, ¿no? Pero desde el yo, desde lo que yo creía, no desde el que supuse de lo que él, ¿no? Entonces, esto va a cambiar porque vamos a expresar de manera clara lo que estamos pensando o sintiendo, ¿no? Así es. Y es importante que cuando nosotros iniciemos o estemos ya a bordo de una discusión de pareja, no ir sobre la queja, no avanzar sobre la acusación. No siempre tú, ¿por qué toda la vida no cambias esta, la otra? ¿No? Entonces, no, porque desde ahí ya estamos empezando mal. O sea, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que tú esperas detrás de eso? Porque si tú vas sobre la acusación, oye, tú eres así, entonces tú estás buscando algo. ¿Cuál es tu objetivo con esa acusación? ¿Que se sienta mal? ¿Que se sienta menos? ¿Humillarlo? ¿Humillarla? O sea, ¿qué estás esperando tú detrás de eso? Porque todo lo que uno hace, toda acción tiene una reacción, ¿no? Todo lo que tú haces, lo haces buscando algo. Entonces, ponte a pensar, ¿qué estás buscando? Claro, ¿Qué porque deseas? por ejemplo, si hay un caso, ¿no? Un ejemplo. Si yo le digo a él, tú nunca me escuchas, yo le estoy asumiendo que él no quiere escucharme, pero sería muy diferente si yo le digo, yo me siento ignorada cuando tú prefieres hacer algo o prefieres jugar, algo así, ¿no? O sea, yo le digo lo que yo estoy sintiendo, que es algo claro, es algo real, verídico de cómo yo me siento. Pero el decirle, tú nunca me escuchas, estoy asumiendo que él no me quiere escuchar, pero de repente no es así. Entonces, si yo le digo, yo me siento ignorada, entonces él va a responderme algo acerca de eso, de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Claro. No se va a sentir atacado, ¿no? Así es, ¿no? Y es importante también que puedas ser claro al transmitir la idea que quieres que la otra persona entienda acerca de ti, ¿no? Porque de repente tú estás asumiendo algo de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, y él ni enterado o ella ni enterada de aquello que tú estás pensando, ¿no? Entonces, es muy importante esa visibilidad, esa comunicación, ¿no? Ese poder
expresar lo que sientes y ver que la otra persona haya escuchado o haya comprendido lo que tú quisiste decir, ¿no? Porque a veces también allí se complica un poquito en el nivel de comunicación, creo que lo vimos antes también, porque puedes tú expresarlo de cierta manera, pero la persona no lo recibe de esa manera. Entonces tienes que asegurarte que haya recibido aquello que tú has querido expresar. Así es. Y acá te podemos dejar algo importante, ¿no? Una frase que de repente te puede servir. Es escuchar es el primer paso para entender. Si quieres entender de verdad a tu pareja para poder resolver el problema, escucha. Así es. Y llévate también este punto que habla de debes expresar desde tu corazón y no desde la acusación, no desde el juicio. Entonces, según lo que tú deseas, o sea, tú debes expresarlo de esa manera para que llegues al objetivo. La idea es que las discusiones en pareja, los conflictos en pareja, se resuelvan y que al final de eso saques algo productivo, que haya un crecimiento, que haya una solución o algo que te permita afianzar más la conexión, porque en realidad los conflictos no son malos. Es verdad, o sea, después cuando nosotros nos damos cuenta que el conflicto se pudo resolver, ambos crecemos, pasamos como a un siguiente nivel, ¿no? Como a un nivel emocional o de complicidad mayor al que teníamos antes del conflicto, porque viene como una satisfacción, ¿no? Con tu pareja, porque lograron pasar, ¿no? ese conflicto. Y es importante entender que en esto del matrimonio, en esto de las parejas, seguimos aprendiendo, siempre, cada día. Nosotros tenemos 10 años y aún así seguimos aprendiendo. Obviamente no estamos igual a cuando recién nos casamos. Hemos crecido, hemos madurado, pero aún tenemos cositas que seguir alimentando, que seguir fortaleciendo, y con la ayuda de Dios nosotros estamos seguros que vamos a seguir modelando el matrimonio que Dios quiere para nosotros y ser ejemplo, ser referente, poder también ayudar a nuestra familia, que ellos puedan ver en nosotros el modelo de lo que un verdadero matrimonio cristiano bajo la cobertura del Señor puede lograr hacer. Así es. Entonces, ya teniendo como todo el tema ya dado, como resumen les podemos dar dos cosas. Siempre estén abiertos a escuchar y siempre tratemos de conversar con nuestra pareja buscando resolver y no acusar, ¿no? Eso, y también que compartan, si nos pueden compartir en sus comentarios cuál fue ese conflicto que de repente no pudieron resolver o necesitan ayuda para poder resolverlo, lo pueden comentar ahí. Nosotros estaremos atentos a sus comentarios para poder ayudarlos o también a compartirlo y poder tomar un tema referente a ello, ¿no? Así es. Nunca dejes que el conflicto dañe tu matrimonio, que dañe tu relación. Traten de abordarlo de la mejor manera, pónganse en oración, y si aún así ven que esto está o no pueden controlarlo, busquen a una persona, busquen a alguien, sea un profesional, sea alguien. Nosotros, por ejemplo, tenemos, o cuando tenemos una situación así, vamos a una consejería, ¿no?, con pastor, para poder, bajo una persona externa, neutral y con la palabra, poder ayudarnos a resolver ciertas situaciones que como pareja no podemos resolver. Entonces es importante, o sea, no te quedes solamente con el problema y que no se solucionó y bueno, ya veremos qué pasa más adelante. No, es tu matrimonio, es tu familia, entonces tienes que tomarlo con la importancia que esto amerita. Sí, Así y es. no dejes no hagas oídos sordos o no te hagas de la vista gorda cuando hay un conflicto, porque muchas veces pasa que evitamos hablar del tema con nuestra pareja porque pensamos, ay no, ya no quiero discutir, ay qué aburrido de nuevo empezar con la misma discusión de siempre. Qué pereza. Y se da casos de que lo postergan y lo postergan hasta que llega a reventar, y cuando ya revienta ya es pues mucho más complicado de solucionar, ¿no? No esperemos o no aplacemos esto hasta llegar al punto de no retorno. Muy bien, entonces ese fue nuestro primer episodio de esta nueva serie y te esperamos para que puedas compartir con
todas las personas que tú sabes que esto le puede ayudar. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y nos vemos en el segundo episodio. Así que nos despedimos con nuestro lema. Somos conectados. Cercanos a ti. Conectados a Él. Bendiciones. Bendiciones.